Hola, mi nombre es Mariano y hoy he venido a un lugar muy especial y quiero hablarles sobre lo que es aprender sin acumular. Para eso les quiero contar cómo se hace un examen en una escuela de música cuando el alumno se quiere examinar en la parte de lectura a primera vista. Se le pone una partitura delante donde tiene 16 compases, 4, 4, 4 y 4, y en esos 16 compases están repartidas las notas y los silencios. Si sumamos las notas y los silencios, dan un total de 100, más o menos 50 notas, 50 silencios aproximadamente. Se pone el metrónomo en 60 pulsaciones por minuto, lo cual es un tempo fácil, tranquilo, igual que las pulsaciones de una persona cuando está tranquila, que es el corazón late más o menos a unos 60 pulsaciones por minuto. Y empieza el examen. El alumno tiene que ir leyendo y tocando lo que está escrito. Se va a contar de la siguiente manera. El alumno empieza en 0 y solo se va a contar positivo cuando el alumno toca un sol donde había un sol, toca un la donde había un la y hace un silencio de negra donde había un silencio de negra. Eso le va a dar puntos positivos. Si el alumno lo lee perfecto, tendría un 100, que es la nota máxima. Si el alumno no toca ninguna nota donde tiene que tocarla y no hace los silencios donde tiene que hacerlos, quedarían 0. Para pasar el examen se le pide que al menos pueda tener una puntuación de 50 o más. Cuando empieza a tocar, uno está nervioso y uno pifia. Pero eso no cuenta. El pifie no cuenta nada. Lo que pasa es que si uno se queda enganchado en ese error, el metrónomo sigue y uno sigue pifiando hasta que uno retoma y vuelve con la partitura. Siempre va a haber algunos errores. La cuestión es cuán rápido se puede seguir, cuán rápido se puede volver a escuchar el metrónomo y a tocar lo que toca tocar o a hacer el silencio donde toca hacer el silencio. Me parece que esto es esta forma de encarar este examen de lectura es una buena metáfora, una buena forma de explicar un poco lo que nos pasa en la vida, ¿no? Porque uno a veces pifia, a veces las cosas no salen como queríamos, o a veces simplemente nos pasan cosas, ¿no? Uno recibe la noticia de que lo despiden de su trabajo, o simplemente un ser querido se enfermó de corona, cualquier tipo de cosas, ¿no? Uno a veces está yendo rápido porque está llegando un poco tarde a una reunión importante y de pronto hay un atasco, o peor, uno pincha una goma y bueno. Hay un montón de estas pequeñas y grandes cosas que pasan, que le podemos llamar pifies o cambios de planes, ¿sí? Malas noticias. Y la cuestión es cuán rápido uno puede aceptar eso para poder volver a lo que sería el ritmo natural de la vida, que no lo marcamos nosotros. Es un ritmo que tiene 24 horas por día, 7 días a la semana, y no lo podemos parar, ni tampoco acelerar. No somos los directores de la orquesta. Entonces, yo creo que la cuestión es como intentar vivir en tiempo real. ¿Qué sería el tiempo real? El tiempo de lo que sí está sucediendo ahora. No lo que yo quería que suceda, lo que yo hubiera querido que sucediera, lo que a mí me gustaría que suceda. Hay una cosa que es muy destructiva, que es ese pensamiento deseoso. Me refiero a cuando uno pasa un rato largo pensando, ay, a mí me hubiera gustado que hubiera pasado tal cosa. Yo sé que no pasó, pero bueno, la verdad que a mí me hubiera encantado. O a mí me gustaría que mi madre estuviera viva para que vea a mis hijos. Y la verdad que yo sé que ella no puede, yo no puedo revivirla y que ella
ya no va a vivir más porque falleció hace un tiempo, pero a mí la verdad que me gustaría. Todo ese tiempo son pifies. No cuentan como tiempo vivido, no cuentan como puntos positivos, porque es tiempo desperdiciado. Y sigue pasando el tiempo, inevitablemente no se puede parar. Y todo el tiempo que yo no preste atención, bueno, al final del día va a ser tiempo que no he vivido. Y al final de mi vida, cuando esté, no sé, a los 99 años en mi lecho de muerte, muy probablemente vaya a pensar, qué lástima, todo ese tiempo que perdí sin ningún sentido, pensando en cosas que yo no podía cambiar, cosas que no habían pasado, cosas que no iban a suceder o que no sucedieron, como a mí me hubiera gustado. Creo que al final de la vida, uno se va a arrepentir no de lo que hizo, no de lo que intentó y salió mal, no, de aquello que no intentó, de aquello que no se animó a hacer, de aquello en donde uno no tuvo el coraje de correr el riesgo y por miedo a que saliera mal, prefirió no arriesgar. La vida es absoluta incertidumbre. Completa y absoluta incertidumbre. Eso nos genera muchísimo miedo y nosotros queremos controlar, queremos planificar, queremos prever. Pero al mismo tiempo estamos llenos de miedo a enfermarnos, miedo a sufrir mucho en esa enfermedad, que sea larga, lenta, dolorosa, miedo a quedarnos solos, miedo a muchísimas cosas, ¿no? Sin embargo, ese miedo lo único que hace es provocarnos sufrimiento, perdernos de lo que sí está pasando. El miedo siempre es algo que no está pasando, algo que podría pasar. El miedo siempre es algo que no está pasando. Es ilusión. No es un hecho. No es real. Y el costo son días y son horas de tiempo de vida que no va a volver, completamente desperdiciado. Es algo así como pegarnos sin querer, ¿no? Empezar a agarrar un palo invisible y pegarnos y maltratarnos y hacernos sentir mal por si fuera a pasar de que eso tan feo que estoy imaginando igual un día pasara. Por las dudas. ¿Y cuántas veces nos hemos preocupado tanto por tantas cosas que al final nunca pasaron? O, por ejemplo, estuve toda la semana pensando que el viernes tenía que ir al dentista, que el viernes tengo que ir al dentista y me va a hacer doler, porque ya me había hecho doler las otras veces. Y al final fui al dentista y no me dolió nada. Genial. Sí, pero el problema es que yo estuve toda una semana pasándola muy mal por las dudas. Por eso el hecho de estar vigilante, atento, no tenso, no nervioso, pero sí vigilante. A ver qué estoy haciendo hoy yo con todo eso que aprendí. ¿Para qué lo estoy usando? Porque en Argentina hay un dicho que dice que cuando uno se quema con leche, luego ve una vaca y llora. Eso es condicionamiento. Y eso hace que muchas veces lo que uno llama experiencia, la experiencia de vida, que con el tiempo se va haciendo cada vez más grande. Cuando uno tiene 50 años, wow, son 50 años de experiencia. Y el problema es que esa experiencia se nos vuelve en contra. Se convierte en una mochila. Y si uno no es capaz de a la noche, cuando va a dormir,
soltar completamente esa mochila. Y a la mañana, cuando se despierta, empezar de cero, sin acumulación. Empezar completamente de cero. Agradecer por tener un día más para hacer un montón de cosas y hacerlas. Pero hacerlas de cuerpo y alma. Hacerlas estando completamente presente en lo que estoy haciendo. Entregado en esa incertidumbre. Entregado en esa aventura que es vivir. Entregado a mi destino. Con cuerpo, mente, corazón y alma. Con toda la atención puesta en lo que sí está pasando, en lo que estoy haciendo también, en qué historia me estoy contando, teniendo en cuenta cómo me estoy sintiendo y por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo si no me estoy sintiendo tranquilo. Es necesario a veces un tiempo para parar y para afilar el hacha, ¿no? Esa historia tan bonita del trabajador que empieza un nuevo trabajo como talador de árboles. Le dan un hacha nueva y el primer día él tala 10 árboles y su capataz, su jefe, lo felicita. Él pone mucho empeño y está muy entusiasmado con su trabajo nuevo, pero cuando van pasando las semanas ya no tala 10 árboles por día. Empieza a talar 9, 8, 7, 6. Su jefe le llama la atención y él, a pesar de que va más temprano y se queda hasta más tarde, tala 5, tala 4 por día, tala 3 y realmente a veces con dificultad podía llegar a talar 2 por día. Entonces su jefe le dice: ¿por qué no parás a afilar el hacha? ¿No? Y él tenía que parar un día completo y perder un día de trabajo. Bueno, no perder, pero lo dije a propósito, ¿no? Desperdiciar un día para parar la moto, afilar el hacha con cariño, con alegría, y así poder volver a trabajar al día siguiente y poder talar fácilmente esos 10 árboles que talaba al principio por día. Creo que es necesario poder parar, poder tomarse un tiempo, el que sea necesario, para descansar, para reconsiderar, revisar, reprogramar si fuera necesario, replanificar y chequear, revisar cómo estamos viviendo y por qué, y si así es como queremos vivir. Porque de todas maneras la vida es cruel y no para. Entonces vale la pena que nosotros paremos para poder retomar el ritmo de la vida. Creo que eso hace muy bien a uno, y todo lo que uno haga bien para uno lo está haciendo bien también para todo su entorno. Si yo me trato bien a mí, me trato con cariño, con ternura, con optimismo, y me siento bien conmigo, le estoy haciendo bien a mí, me estoy haciendo bien a mí, y al mismo tiempo le estoy haciendo bien a toda la gente que me rodea, a mis hijos, a mi familia, a mi pareja, a mis vecinos, porque los voy a tratar a ellos de esa manera, y ellos que me quieren van a estar felices y van a disfrutar de verme a mí en paz. Uno contagia, ¿no? Si uno está penando todo el día, uno da pena, y uno da pena a los demás. Y si uno está alegre, o por lo menos con una buena actitud todo el día, uno le da alegría y le da buena actitud a los demás. Contagiamos a los demás de eso. Así que lo que uno haga con uno tiene un alcance mayor, no termina en uno, porque somos una red.
Hay cosas que no se pueden cambiar, pero cuando no se puede cambiar nada, uno puede cambiarse, uno puede transformarse, uno puede cambiar la actitud. La actitud siempre la podemos cambiar. De eso sí somos dueños, de nuestra actitud. Así que pongamos buena actitud. Pongámosle onda, como dicen en Argentina. Ponele onda. Porque de todas maneras, son 4 días que nos quedan y no va a parar. Que estén muy bien.